Bueno, Dios, la Biblia y Filosofía 2. Dice en el libro de Colosenses 1:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bueno, la filosofía es cómo entendemos, desde la perspectiva humana, cómo entiende la realidad, o cualquier tema. O sea, puede ser sobre el tema de Dios. ¿Existe Dios? ¿Se ha de conocer? ¿Se le puede conocer? ¿Cómo es Dios? ¿Qué medio ha empleado para comunicarse, para darnos información? ¿Se conoce Dios a sí mismo? Esto sería, por ejemplo, el tema de Dios. Bueno, yo como cristiano evangélico, pentecostal, las respuestas están en la Biblia, porque Dios sí se ha dado a conocer, se autoconoce, se conoce a sí mismo y se ha dado a conocer a través de varios lugares y en varios lugares, y además en tiempos de historia. Él creó el universo y se lo dijo a Adán y Eva. Y luego al primero y a la mujer. Creó los ángeles, creó los seres humanos, creó los animales, las plantas. En Génesis 1 viene, lo creó y lo conserva. Dios nos dice que es espíritu, y entonces no es el universo, porque el universo es su creación. Es como si fuéramos, digamos, el coche y el ingeniero que inventa el coche. El coche no es el ingeniero. Y el ingeniero podría darse a conocer por el lenguaje escrito o hablado, dar sus ideas, sus creencias y darse a conocer como persona. Dios se ha dado a conocer a lo largo de la historia y se hizo hombre en la persona del Hijo, Jesucristo, con unas profecías anteriores que se cumplieron. Tenemos manuscritos anteriores a la Biblia, antes del Antiguo Testamento. Después tenemos la información de que nos dan los sentidos del conocimiento de las plantas, de los seres humanos, su conducta, psicología, psiquiatría, estudiamos el cuerpo, la filosofía del cuerpo, medicina, pues bueno, pero luego a la hora de entender el cuerpo, entender el ser humano, las plantas, el origen del universo, etc., depende de la persona cómo entienda, con unos supuestos que lleva en su mente, porque nadie va con la mente en blanco a la hora de entender la realidad. Entonces, de acuerdo a lo que le convence a esa persona, pues unos pueden decir que cuando se junta el espermatozoide y el óvulo no empieza la vida, y otros que son cristianos dicen que sí, porque el propio Dios se lo ha revelado en esa moción 39. Entonces, como algunos solo aceptan el conocimiento de los sentidos o de las reflexiones de las razonables mentales o la deducción lógica de la razón, y no creen o no aceptan que les haya venido el propio Creador a darnos información a la humanidad a lo largo de la historia, la persona de Jesucristo, personaje histórico, y que haya hablado por los profetas en el Antiguo Testamento, que nos ha escrito un libro inspirado por él, que es la Biblia, y que ese libro, a la hora de contrastarlo con las informaciones que vienen ahí sobre pueblos, personajes, fechas, etcétera, pues la arqueología y la historia está dándole la razón, y la ciencia naturales también le dan la razón a la Biblia, de que Dios, que es la vida, puede crear vida, pero la vida no puede venir de la no vida. Las características, atributos que tiene el ser humano de pensar, sentir, etcétera, el tema mental, no le pueden venir del azar, porque si el azar no tiene mente, ni tiene sentimiento, ni tiene voluntad, etcétera, no nos lo podía la causa dar, porque no lo tiene. Pero si Dios lo tiene, puede crear algo semejante a sí mismo, que los seres humanos son los más semejantes a sí mismo, a Dios, ¿no? Y después, dentro de las cosas que Dios ha creado, a la hora de entenderlas, también influye mucho los supuestos que tenga filosóficos la persona. Un ejemplo es el cuerpo humano, la medicina. Unos piensan que Dios ha creado el cuerpo y tiene los psicofármacos en los neurotransmisores, tiene en el cuerpo, tiene las defensas, macrófagos, linfocitos, los anticuerpos, etcétera, que produce el propio cuerpo para defendernos de microorganismos, etcétera, patógenos, o de productos tóxicos que entrarían en nuestro cuerpo para neutralizarlos, como puede ser el hígado, etcétera, ¿no? Y las defensas también destruyen las células cancerígenas, como está demostrado científicamente, ¿no? Entonces otros creen que no, que tiene que venir la solución no dentro del cuerpo, sino fuera del cuerpo, como si el ser humano sería más listo que Dios, ¿no?, que ha hecho el cuerpo. Entonces, bueno, alguno podría preguntar,
en el universo hay orden y desorden. ¿El desorden lo creó Dios? Bueno, no, según la información que nos da el propio Dios por la Biblia, a través de los profetas y apóstoles, y Jesucristo lo hizo todo bien. Lo único que pasa es que el ser humano, como tiene capacidad de lo que le han dado, de estropear su forma de razonar, trastornos psicológicos, estropear su cuerpo con tóxicos, mala alimentación, etcétera, puede estropear el medio ambiente, puede estropear a seres humanos con las guerras, conflictos, etcétera, y entonces la responsabilidad es del ser humano el que ha causado el mal, no Dios, que lo hizo bien. Y Dios, como es el dueño del universo, pues va a jugar a la humanidad, claro. Y si el que quiera ser salvado, pues lo salvará, solo le puede salvar Dios por mediación de cuando se hizo hombre en la persona de su Hijo, se ofreció a recibir el castigo por nuestros pecados, pagar nuestras deudas con su vida, como una moneda de valor infinito, y luego el convencernos de que Él tiene la verdad, y entonces a los que le aceptan, pues le salvan. Y los que no, pues los manda a otro lugar de tormento, de castigo, pues como hacen en la tierra los seres humanos, que ponen códigos penales, que si uno viola ese código penal, pues le castigan, cárcel o otro tipo de castigos. Entonces, la filosofía es a la hora de entender cualquier tema, la política, la economía, la educación, la sanidad, las ciencias humanas y las ciencias naturales, y interpretarlas de acuerdo a su forma de supuestos que tenga en su mente, porque todo el mundo los tiene, ¿no? Ha habido mitologías que decían pues, que el universo lo hicieron diferentes dioses, otros querían que se ha hecho por azar, por una explosión, el Big Bang, sin intervención de una inteligencia. Otros que piensan que lo han sido los diferentes dioses, otros creen que son todo es eterno, que siempre ha existido, aunque hoy en día, como el mundo se sabe que se está expandiendo, o sea, el universo se está expandiendo, ha tenido un comienzo, no puede ser eterno. Y después, a la hora de hacer vamos a poner, por ejemplo, en la política educacional, pues depende de la ideología, van a poner unas asignaturas, otras en la escuela o en la universidad. Y a la hora por ejemplo, de cómo hacer las leyes, el Código Civil o Código Penal, etcétera, influirán la filosofía o creencias que tenga la persona. Por eso hay diferentes ideologías. Los seres humanos, al tener libre albedrío, pueden escoger o reflexionar y sacar conclusiones parecidas o no. Y de eso hay pluralidad de ideas religiosas, políticas, económicas, etc. Nosotros los cristianos, yo personalmente pienso que la verdad absoluta la tiene Dios, el Dios de la Biblia, y que Él se ha revelado en la persona de Hijo, Jesucristo, personaje histórico. Nos ha dado un libro que en teología se puede estudiar, que no tiene errores históricos ni científicos, que es la Biblia, el canon protestante. Y entonces nadie puede imponer la ideología si se considera un sistema democrático. Pues claro, la dictadura sí, la dictadura lo imponen, pero un sistema democrático tiene que hay, la verdad absoluta no la tiene ningún ser humano, y los cristianos creemos que la tiene Dios, pero a la hora de entender la Biblia también depende de la persona con qué presupuestos vaya a entenderla. Porque aunque sean cristianos hay diferentes grupos, ¿no? Católicos, protestantes, entre los protestantes hay varias denominaciones, y de entre los ortodoxos, ¿no? Y entonces, infalible nosotros consideramos Dios y la Biblia, pero no al ser humano. Y entonces, al no ser infalible el ser humano, pues tenía que tener un punto de referencia que le haga corregir sus malos razonamientos, sus malas interpretaciones filosóficas de cualquier tema. Nosotros los cristianos creemos que el filtro que nos pone es Dios, nos ha puesto la Biblia, porque si nos comunica a la conciencia algo, tiene que estar de acuerdo con la Biblia. Si tiene que hacer derecho, leyes, tiene que estar de acuerdo con la Biblia. El judicial lo mismo, el ejecutivo, la educación, la sanidad, todo. Pero el que no es cristiano pues se basará en otro tipo de supuestos para interpretar la realidad. Porque la historia, a la hora de entender de cómo adquirimos el conocimiento, algunos pensaban que solamente existía la razón, otros los sentidos, otros pensaban que lo de fuera no existía, que solo estaba la mente, era la realidad, y que todo era un constructo mental. Sin embargo, los cristianos creemos que que Dios ha creado los astros, la tierra, los animales, las plantas, lo que está en la tierra. Y también, claro, pensamos que Dios ha creado los ángeles, y que Dios existe, y que se ha manifestado y se sigue manifestando, y que como espíritu no le podemos ver, pero si toma forma humana, como dice la persona de Jesús, pues le podríamos ver, que se puede comunicar con nosotros, porque Él es la comunicación. El Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios, que se identifica con tres personas, y que se conoce desde siempre,
pues él es el lenguaje, él es la diferencia de personas, él es el amor, él es la verdad, es la justicia, la santidad, lo tiene todo. No creó el universo porque necesitaba el universo, no, lo creó para nuestro bien. Pero si nosotros no seguimos las normas de él, lo estropeamos, y el único que lo puede arreglar es él. Y es un ser real porque dio profecías en el Antiguo Testamento sobre que se iba a hacer hombre en Belén, en tal fecha, tal lugar, y se cumplieron. Tenemos manuscritos antiguos de diferentes museos anteriores a Jesús, que son los manuscritos de Qumrán, etc., ¿no? Y luego en el Nuevo Testamento hay unas 6.000 copias del Nuevo Testamento en griego, porque el Antiguo se escribió en hebreo, y están en diferentes museos, y luego hay versiones de traducciones que se hicieron del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y entonces todas las personas nunca van con la mente en blanco, siempre tienen algunos supuestos para dar a entender que es la verdad. Pues sería, por ejemplo, qué tipo de política sería buena pues para los impuestos o para las asignaturas que hay que poner en las escuelas o en la universidad, la economía, de cómo tendría que ser las empresas, los sindicatos, cómo distribuir la riqueza, cómo hacer la agricultura, si ecológica o no ecológica, lo mismo la medicina ecológica o no ecológica, la psicología o la psiquiatría, qué tipo de psicoterapias. Nosotros los cristianos basamos la psicoterapia en lo que nos dice Dios en la Biblia, y lo que consideramos normal o normal no es en la estadística, no lo diga la mayoría, sino ni las minorías, sino lo que nos dice Dios en la propia Biblia, porque creemos que la verdad absoluta la tiene Él, porque Él creó el universo. Y entonces partimos de, a la hora de construir la conducta, me pasó la Biblia, la psiquiatría, la psicología, la psicoterapia, la ecuación, la economía y todo tipo. Ahora, el ser humano, al hacerse autónomo, pensaba que no necesitaba a Dios. Sin Dios no existiría el universo, sin Dios no existiría nada de lo que existe hoy en día. No podíamos pensar ni razonar porque no estaríamos en la nada, solo estaría Él. Pero Él creó y lo conserva, y entonces dependemos de Él para todo, para la ética, para existir y para la felicidad, porque la felicidad es Dios feliz en sí mismo. Lo tiene todo, el universo no nos lo puede dar todo, el universo no lo tiene todo. El universo nos da lo que Dios ha puesto para que nos dé. Si nos da oxígeno, las plantas, pues tenemos un pulmón, tenemos alimentos, tenemos dientes, jugos gástricos, que luego van a las partículas, los nutrientes van a las células, que los bombea el corazón, y luego una parte la expulsamos, ¿no? El carbónico, o por ejemplo el CO2, y también pues expulsamos la orina, el excremento, etc. Y los podemos reproducir. Nos ha puesto el espermatozoide del óvulo, aunque luego dice que tiene que ser dentro del matrimonio, hombre y mujer, para producir los hijos, claro, porque si no sería, éticamente dice pues que no sería correcto, no sería matrimonio. El matrimonio es una mujer y un hombre que han hecho un pacto. Entonces después en los genes está lo que se va a construir, y los genes son como planos para construir, por ejemplo, un ser humano con ARN, etcétera, ¿no? Y después en las plantas y en los animales. Los genes, el código genético es como un plano, y en los planos solo tiene que haber inteligencia. Y como está diseñado el universo, tiene que haber inteligencia, porque si no sería imposible la vida, y no nos podríamos ni reproducir, ni pensar, ni hablar, ni nada. Y todo tiene un diseño. Ahora, para unos interpretan de que todo es por el azar, por eso está demostrado que es imposible. El azar no puede darnos lo que no tiene. Si no tiene vida, no tiene inteligencia, etc. Bueno, entonces la mejor filosofía es la que está basada en lo que nos ha dicho Dios, la forma de entender y razonar bien en todo, en política, en teología, ciencias naturales, ciencias humanas, etc. y interpretar la realidad.